Hay gozo y alegría en nuestros corazones esta noche porque Dios nos ha dado nuevamente el privilegio de la vida y porque nos ha movido a cada uno de nosotros para venir a encontrarnos con Él en este lugar. Ayer analizamos la experiencia de una mujer que contaba los últimos segundos de su existencia, cuando escribas y fariseos exigían el cumplimiento de la ley de Moisés, donde ella debía ser apedreada. Y sin embargo, ella llegó en el momento oportuno y en el lugar exacto donde estaba Jesús, quien le dijo: ni yo te condeno, desde ahora vete y no peques más. Ese mismo Jesús que se manifestó en el episodio de esta mujer pecadora es el que quiere manifestarse en tu vida y en mi vida esta noche. Y hoy queremos estudiar un episodio nuevo, diferente y extraordinario, y es el hombre que recuperó su identidad. Y antes de analizar el tema de esta noche, primero queremos saber o mencionar un poco sobre los problemas y los factores que contribuyen a obtener una buena autoestima. Este hombre había perdido su identidad y mucha gente ha perdido su identidad. Y alguien dijo que cuando la lucha de un hombre y una mujer empiezan dentro de sí, ese hombre y esa mujer valen algo. Cuando la lucha de un hombre y de una mujer empiezan dentro de sí mismos, ese hombre y esa mujer valen algo. Hay factores que contribuyen a adquirir o a afectar la autoestima en una persona. El primer factor es el hogar, la educación, la iglesia y también la sociedad afecta negativa o positivamente la autoestima de un individuo. Muchas veces en el hogar el niño escucha cientos de no esto, no lo otro, no lo otro, y este niño va creciendo pero preparado para fracasar en la vida. Cuando él se encuentra con una sociedad inducida hacia el frío materialismo y tiene que tomar decisiones, simplemente vienen a su mente aquellas palabras negativas de que él no sirve para nada, de que no va a llegar a ser nadie en la vida. El hogar es el lugar donde los que están dentro quisieran estar fuera y los que están fuera quisieran estar dentro. Hogar, que viene de la palabra hoguera, que significa fuego, que significa calor. El único lugar donde todas nuestras faltas quedan ocultas, donde rezongamos más y somos tratados mejor, donde nuestro corazón recibe miles elogios y nuestro estómago recibe 3 tiempos de alimentación diaria. Allí también es donde se dan los más serios problemas de la autoestima. De igual manera, la educación cuando no es integral y la iglesia cuando los líderes no contribuyen a motivar ese aspecto importante. De manera, mis hermanos y hermanas, que nosotros con esta plataforma de lanzamiento queremos entrar en el campo espiritual de un hombre que había perdido su identidad. Y si hay algo triste en la vida es perder la identidad. Y entremos entonces en el terreno de la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar otra vez de Lucas, el doctor Lucas. Lucas le escribe a Teófilo, como mencionamos una de estas noches. Teófilo, el amigo de Dios. Y ahora le envía el tratado, en su primer tratado, el capítulo 19, del 1 al 10, y le narra esta historia extraordinaria que será el centro de nuestro estudio esta noche. Jesús entró en Jericó e iba pasando por la ciudad, y un hombre rico llamado Zaqueo, jefe de los publicanos, procuró ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era bajo de estatura. Dice el versículo 4: corriendo, se adelantó y subió a un sicomoro para verlo, porque Jesús iba a pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a ese lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque conviene que hoy me hospede en tu casa. Entonces él, Zaqueo, descendió aprisa y lo recibió gozoso.
Al ver esto, todos murmuraron, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: Señor, la mitad de mis bienes voy a dar a los pobres, y si en algo defraudé a alguien, le devolveré 4 veces más. Entonces Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, ¿qué? Lo que se había perdido. Hermanos y hermanas, esta historia es impresionante. En primer lugar, dice que Zaqueo era el jefe de los publicanos. Y nosotros necesitamos entender todo el cuadro para que la palabra quede clara en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Quiénes eran los publicanos y qué hacían? ¿Qué podemos aprender para entender ese encuentro de este publicano multimillonario con el Señor Jesús? Primero, los publicanos eran personas a las que se les había dado el derecho de recaudar los impuestos internos para Roma. Tales impuestos abarcaban primero, el del censo que cada persona tenía que pagar, muy insultante para los judíos en vista de que era un reconocimiento tácito de su sumisión a Roma. También los publicanos cobraban el impuesto sobre las propiedades o sobre la renta, que era igualmente ofensivo, porque su pago se consideraba un insulto a Dios, a quien los judíos consideraban el dueño verdadero de la tierra y el dispensador de sus productos. Hasta hoy todos estos impuestos se están cobrando todavía. Además, los publicanos, con pocas honrosas excepciones, ¿qué hacían? Extorsionaban a la gente y con la complicidad de los soldados romanos explotaban todo lo posible su fuente de recurso. Por ello, los aislaban y los evitaban en todo lo posible y rara vez se los veía por el templo o la sinagoga. Un judío que se hacía publicano era considerado un lacayo de los odiados romanos y un traidor de Israel. Observen ustedes quiénes eran y lo que hacían los publicanos. En otras palabras, los publicanos eran 3 cosas. Primero, para los judíos eran considerados gentiles. En segundo lugar, eran considerados ladrones. Y en tercer lugar, eran considerados pecadores. Por ser gentiles. Un gentil para un judío era considerado como algo inmundo, como un perrillo, como algo que no tenía valor. Era considerado un ladrón y un pecador. Por consiguiente, estaba destituido de la gracia y de la gloria de Dios. Pero, amados hermanos y hermanas, Jesús desciende a este planeta precisamente cuando los publicanos estaban desarrollando su función. Una clase despreciada, una clase rechazada, una clase abandonada. Pero dice la palabra de Dios que Jesús amó también a los publicanos. Jesús también ama a esa gente abandonada, a las personas solitarias, a las personas rechazadas y despreciadas por la sociedad. Jesús amó a los publicanos y veamos lo que dice la palabra de Dios al respecto. Lucas 3, 12 al 13 dice la palabra: vinieron también unos publicanos, ¿para qué? Para ser bautizados, y le preguntaron: Maestro, ¿qué haremos? ¿Por qué ellos están preguntando qué haremos? Porque eran publicanos, considerados gentiles, considerados ladrones, considerados pecadores y excomulgados de la comunidad hebrea. ¿Y qué les contestó Jesús? Y él les dijo: no cobréis más de lo que tenéis ordenado. Aunque este era un trabajo, los publicanos tenían bajo la autorización romana y en complicidad con los soldados,
Si usted tenía que pagar $10 de impuestos, ellos le cobraban 15 o 20, 10 para Roma y el resto quedaba para ellos. Pero ahora estos publicanos ladrones llegan donde Jesús, son alcanzados por el amor de Jesús y quieren ser bautizados. Y le dicen a Jesús: Señor, ¿y qué vamos a hacer si nuestro trabajo es ser publicano? Y Jesús, que le dijo: no hay ningún problema, ustedes también pueden ser bautizados, pero no cobren más de lo que tienen ordenado. Porque la vida nueva en Cristo es una vida de transformación, es un giro de 180 grados. Ya el Señor coloca en nosotros una vida nueva y no podemos continuar en las prácticas antiguas. Ahora somos nuevas criaturas. Lucas 7:29 también nos habla que al oírlo todo el pueblo, hasta los publicanos, reconocieron la justicia de Dios y se hicieron bautizar con el bautismo de Juan. Mire usted, ahora esa gente rechazada y despreciada está correspondiendo al llamado y al ministerio de Jesús. Y están uniéndose con la familia que vivirá un día por la eternidad en la Canaán celestial. Ese pueblo abandonado, esa comunidad rechazada, están siendo alcanzados por el amor de Cristo Jesús. Lucas 15:1 dice: los publicanos y pecadores se acercaron a Jesús para oírlo. Y luego Jesús cuenta una historia muy impresionante de un publicano y de un supuesto fariseo, docto de la ley, un santo, y dice Jesús: 2 hombres subieron al templo a orar, uno fariseo, el otro publicano. El fariseo oraba de pie consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias que no soy como los demás hombres, no soy ladrón. ¿A quién se estaba refiriendo? A los publicanos. No soy injusto, no soy adúltero, ni aún soy como este publicano que está aquí a la par mía. Ayuno 2 veces por semana y doy el diezmo de todo lo que gano. Y mientras este hombre está dando su retórica y su oratoria en su oración a Dios, el publicano, quedando lejos, ni quería alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. ¿Y qué ocurrió en ese relato de Jesús? Dice Jesús: os digo que el publicano que no diezmaba, el publicano que no ayunaba, el publicano que era rechazado, el publicano que no podía ingresar a la comunidad hebrea, descendió a su casa justificado, pero el otro no, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Amado hermano y hermana, solamente los que reconocen su necesidad del Señor Jesús serán ensalzados, serán elevados y serán llevados con Jesús cuando Él aparezca por segunda vez. Ahora que tenemos el cuadro de quiénes eran los publicanos y que ellos respondieron al llamado de Jesús, analicemos la ubicación de Jericó cuando el Señor Jesús determina ir a ese pueblo importante. Jericó era una ciudad de la diosa Luna, o el lugar de fragancia, una ciudad importante que estaba ubicada en el Valle del Jordán y a veces se le llamaba la ciudad de las palmeras. Esta ciudad estaba situada a unos 8 kilómetros al oeste del río y a unos 13 kilómetros al norte del Mar Muerto, y a 24 kilómetros en línea recta al noreste, partiendo de Jerusalén al pie de los montes de Judá, en la cresta superior del Valle de Jordán. Así que Jesús inicia su peregrinaje con sus apóstoles, discípulos y seguidores en dirección a esta ciudad de las palmeras, un centro comercial de trascendental importancia. Está a unos 250 metros bajo el nivel del mar, pero a 140 metros sobre el lecho del río, y tiene un clima casi tropical, de modo que las palmeras y en tiempos modernos los bananos crecen sin dificultad allí en Jericó.
Ahora tenemos la ubicación de Jericó, pero vamos a descubrir el significado del nombre Zaqueo. Zaqueo significa el justo, el puro, Dios se ha acordado. Ese es el significado de Zaqueo, el justo, el puro, Dios se ha acordado. Pero ¿quién dice la historia sagrada que era Zaqueo? Que era un publicano, y no solamente que era un publicano, sino que era el jefe de los publicanos. ¿Y qué es lo que significa un publicano? Gentil, ladrón, ¿y qué más? Y un pecador. Esto nos indica que está totalmente opuesta el nombre, el significado y la vida de Zaqueo con las prácticas que él estaba realizando. El justo, el puro, Dios se ha acordado. Así que no olvide estos detalles, porque los vamos a estar viendo en la medida que desarrollamos nuestro estudio. Dice la palabra que Zaqueo se enteró, y por ser un alto funcionario en Jericó, lógico que las noticias siempre llegaban primero a este hombre, porque él estaba al frente de un sinnúmero de publicanos que trabajan para él, porque él era el jefe de los publicanos. Y aunque este hombre era rico, y aunque este hombre era publicano, gentil, ladrón, pecador, era el justo, era de quien Dios se había acordado, era el puro. Y un día este publicano, dice la Biblia en el versículo 3, procuró ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era bajo de estatura. Llega un momento en la vida del ser humano cuando las comodidades, cuando los recursos, inclusive cuando la familia no puede satisfacer la profunda necesidad del alma. Llega un momento cuando el Espíritu de Dios despierta en nosotros una necesidad de un cambio, de una transformación. Así como la naturaleza literal gime con dolores de parto por una renovación, la naturaleza espiritual gime con dolores de parto por una renovación y una transformación. Llega un momento cuando el ser humano se cansa de probar y de buscar y no encuentra lo que puede satisfacer las más profundas necesidades del alma, y tiene entonces que acudir al único que es capaz de suplir, de cambiar, de transformar, de llevarnos a soñar nuevamente con cosas nobles, elevadas, altas y sublimes. Y la Biblia dice que un día este hombre millonario llamado Zaqueo procuró ver quién era Jesús. Pero ahora tenía un impedimento. Tenía muchos impedimentos, pero dentro de todos los impedimentos estaba su estatura. Este hombre sentía un intenso anhelo de tener la oportunidad de ver a Jesús y de aprender más perfectamente del Maestro el camino de la vida. Y hermanos y hermanas, cuando eso ocurre, nadie, absolutamente nadie nos puede detener. Jesús dijo: si yo fuese levantado, a todos atraeré a mí mismo. Y cuando Jesús es levantado, hermano y hermana, y nos alcanza su amor y su justicia, somos atraídos y se despierta ese anhelo, deseo vehemente de encontrarnos con Jesús para aprender sobre el camino de la vida. Las estrechas calles de las antiguas ciudades, muchas veces apenas más anchas que una brasa, habían hecho más difícil la solución del problema de Zaqueo, pero este de ninguna manera se daría por vencido. Estaba determinado a una sola cosa, y ese día, su único día, su hora, su último llamado, su gran oportunidad, no la dejaría desperdiciar. Él sabía que hay oportunidades que no vuelven, que no se repiten,
Y aunque habían obstáculos, su estatura, su posición social, su imagen ante la sociedad, las estrechas calles de Jericó, la multitud que acompañaba al maestro, pero de ninguna manera eso iba a impedir que él pudiese ver a Jesús. Y dice la historia sagrada, corriendo se adelantó y subió a un sicomoro para verlo, porque Jesús iba a pasar por allí. Recuerden que Zaqueo dominaba toda la nomenclatura de Jericó, porque él era un estratega comercial y porque él no iba a permitir jamás la invasión de impuestos. Allí se unía el oriente con el occidente y pasaban todos, y en esa plaza debían rendir cuenta pagando sus impuestos. Él dominaba la estructura de Jericó y él sabía que una peregrinación de la magnitud que seguía Jesús debía pasar específicamente por esa parte de la geografía. ¿Y qué hizo Zaqueo? Corriendo, me imagino que muy temprano organizó todo. Su ser, su corazón estaba inquieto, su visión empezó a agudizarse, su respiración a entrecortarse, sus músculos se pusieron tensos. Todo su organismo estaba reaccionando frente a la gran y única oportunidad que sería definitiva en su vida. Y corrió y subió a un árbol de sicomoro. Para una persona pobre, común y corriente, no era ningún problema subirse a un árbol de sicomoro. Pero para una persona de la calidad de Zaqueo, eso sí que era problema. Este procedimiento no era del todo correcto para un caballero bien vestido como Zaqueo. Sin embargo, estuvo dispuesto a ser considerado raro con tal de no perder la oportunidad de contemplar, aunque fuera por un momento, al que tanto había deseado ver. Y es probable que el árbol al cual subió Zaqueo estuviera en el lado occidental de la ciudad y no en una de las angostas calles donde él decidió subir a ese árbol. El árbol de sicomoro que menciona la Biblia es un árbol de ramas bajas y extendidas que da buena sombra. Y sería raro encontrar árboles como este en las angostas calles de las antiguas ciudades, pero era común encontrarlas junto al camino a la puerta de la ciudad. De manera que Zaqueo aprovecha la oportunidad de la geografía y decide subir a un árbol de esta naturaleza. Dice el versículo 5 y 6. Nadie sabía lo que ocurría en Jericó. Nadie sabía la inquietud y la desesperación en la mente, en los pensamientos, en el corazón y en los sentimientos del hombre más rico del pueblo. Nadie sabía, pero el Señor Jesús sabía perfectamente el evento grande que ocurriría en Jericó. Más que la multitud seguía a Jesús por los panes y los peces, Jesús vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Y cuando Jesús llegó a ese lugar, ¿qué fue lo primero que Jesús hizo? Lo que no hizo ningún otro peregrino, ningún seguidor, ningún transeúnte. Jesús miró hacia arriba y le dijo, ¿qué le dijo? Zaqueo. Cuando le dijo Zaqueo, le estaba diciendo Zaqueo el justo, Zaqueo el puro, Zaqueo, Dios se ha acordado. Date prisa, desciende, porque conviene que hoy me hospede en tu casa. ¿Puede usted imaginarse cuando Jesús le dijo Zaqueo, el gentil, el publicano, el pecador, el ladrón? Jesús le está diciendo, Dios se ha acordado. Y amado hermano y hermana, no importa dónde tú y yo nos estemos escondiendo, y no importa dónde vivamos, y no importa dónde estemos,
El Señor sabe tu nombre. El Señor sabe dónde vives. Él sabe con quién vives. Él sabe cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza. Él sabe nuestras alegrías, nuestra tristeza. Él sabe nuestras lágrimas, nuestro sollozo, nuestra soledad, nuestras angustias, nuestras alegrías. Y Jesús se detiene y le dice: Zaqueo, date prisa, porque es necesario que hoy me hospede en tu casa. Y quiero decirte, mi hermano y mi hermana, en esta noche, que cuando Jesús habla al ser humano, no habla de un mañana, porque el mañana es incierto. Lo único con lo que tú y yo contamos es con el hoy, con el presente. Y aunque Jesús es el dueño del tiempo, aunque Jesús es la resurrección y la vida, Él conoce lo ilimitada que es la vida del ser humano en el planeta, y Él siempre dice: hoy es necesario que me hospede en tu casa. Y cuando tú y yo entendemos la magnitud de lo que Jesús quiere decirnos, entonces no vacilaremos en responder al llamado y a la invitación que el Señor Jesús nos hace. Ahora, este hombre es sorprendido, oculto atrás de las hojas del árbol de sicomoro. Y mientras él está allí, el árbol empieza a moverse, porque todo su organismo está en movimiento y sus grandes ojos no quieren perder un detalle de lo que está ocurriendo. Zaqueo observa que los ciegos pueden ver, que los sordos pueden oír, que los mancos pueden levantar las manos, que los cojos pueden saltar, que los paralíticos se pueden levantar, que los mudos le dan la honra y la gloria a Dios. Y él está contemplando, y él tal vez pensó que pasaría desapercibido ante la presencia de Jesús. Y amado hermano y hermana, nadie, absolutamente nadie, pasa desapercibido de la mirada, del amor y de la misericordia de Cristo Jesús. Él siempre se detiene, Él siempre te llama, Él siempre te inspira y te habla a través de la naturaleza, a través de una persona, a través de su palabra, a través de un sueño, a través de una visión, a través de un evento, un acontecimiento. Jesús te habla y te llama. Ahora, ¿cómo respondió este hombre? No, lo que pasa es que yo tengo que arreglar muchos problemas que tengo. Tengo 3 problemitas que debo resolver. Y cuando yo resuelva esos 3 problemas, entonces vamos a platicar. ¿Qué dijo Zaqueo? ¿Cómo respondió? Entonces él, ¿quién? Zaqueo, ¿qué hizo? Descendió, ¿cómo? A prisa. ¿Y cómo lo recibió? Gozoso. Zaqueo no cuestionó en absoluto el llamado que Jesús le hizo, sino que dice la palabra que descendió a prisa. ¿Cómo subió al árbol? Alguien dice que Zaqueo se tiró de esa rama y que como que tenía zapatillas de colcho, que cayó y saltó y quedó exactamente en la presencia de Cristo Jesús. Descendió a prisa y recibió a Jesucristo con gozo. 3 cosas que hizo Zaqueo que son impresionantes. No se quedó sobre la rama del árbol de sicomoro, sino que él descendió. Y no descendió de la manera que subió, con todos los cálculos necesarios para que la rama donde se iba a sentar pudiese sostener su cuerpo. No subió con lentitud y con cálculos y con mucha objetividad, pero la Biblia dice que descendió como a prisa, descendió veloz, porque era su única y tal vez gran oportunidad, y tal vez no iba a haber otra oportunidad, y no hubo otra oportunidad según el relato bíblico donde Jesús volviera por allí con un evento como ese. Hermanos y hermanas, descendió a prisa y lo recibió gozoso. Zaqueo había deseado ardientemente tener la oportunidad de ver a Jesús y tuvo que haberse sentido muy honrado y satisfecho
al tener el privilegio de recibir en su propia casa al gran maestro. Jesús sabía todo esto y fue a la casa del recaudador de impuestos con el propósito específico de instruirlo en el camino del reino. Hermano y hermana, Jesús decidió llegar a la casa porque Jesús está interesado en los hogares. Jesús está interesado en las familias, en el bienestar, porque Él sabe que el pecado trae disensión en el matrimonio, en la familia, en la comunicación. Y entonces Jesús desea ir a la casa, pero ¿qué resulta mientras ese evento se da? Mientras Zaqueo desciende y mientras Zaqueo va, la gente hizo exactamente lo que hace hoy. Al ver esto, todos murmuraron diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Empezaron a murmurar el evento de que Jesús iba a entrar a la casa de este publicano, de este ladrón, de este gentil y pecador. Y hermanos, igual como criticaron a Jesús y criticaron el acto de Zaqueo de recibir a Jesús en su casa, tu familia te criticará, tus amigos te criticarán, tus vecinos te criticarán, la comunidad te criticará cuando tú inicias una vida nueva. En vez de la comunidad de estar feliz, que ahora tú serás una persona honorable, una persona honrada, porque la palabra de Dios hace de un hombre un verdadero caballero y de una mujer una verdadera dama. El mundo no está contento con eso, Satanás no está contento con eso. Pero tú y yo, hermanos y hermanas, debemos entender que el mundo no ha cambiado desde los días de Zaqueo y que continuarán criticando cada vez que tú tomas la iniciativa y la decisión de ir a Jesús. De manera, mis hermanos y hermanas, que el versículo 8, estando Jesús ahora en la casa de Zaqueo, dice la palabra que Zaqueo, puesto en pie, le dijo al Señor: Señor, la mitad de mis bienes voy a dar a los pobres, y si en algo defraudé a alguien, le devolveré 4 veces más. Ahora hay un hombre convertido, un hombre que entendió lo que Jesús le dijo a los demás publicanos: no cobres más de lo que tienes estipulado. Y ahora Zaqueo, frente a toda la comunidad de Jericó que llegó a escuchar a Jesús, le dijo: señores, si yo he robado a alguien de ustedes, si yo he hecho algo deshonesto, le voy a devolver la mitad. Y si alguno se siente defraudado, le voy a dar aparte de la mitad 4 veces más. Eso es lo que se llama una conversión, porque el manto de Cristo no es un manto para cubrir pecados. El manto de Cristo es un manto para liberar de una vida de pecado y de esclavitud, una vida de sumisión a los placeres y a los deseos temporales de este planeta. Este hombre ahora está haciendo un acto de confesión, de transformación por haberse encontrado con Jesús. La disposición a desprenderse voluntariamente de la riqueza que había adquirido en forma injusta era una de las mejores evidencias posibles que podría haber dado de su conversión. Ningún arrepentimiento que no obre una reforma es genuino. Si la restitución, según el Antiguo Testamento, era voluntaria, la ley de Moisés demandaba que solo se añadiera 1/5 de la cantidad que se había defraudado. Pero una restauración 4 veces mayor era uno de los castigos extremos en caso de hurto, pues equivalía además a la pérdida del valor de los bienes robados. La suma que debía devolverse era por lo general el doble de lo que robaba. Si la propiedad o el dinero robado se hallaban en poder del ladrón, la cantidad que Zaqueo prometió devolver era la mejor evidencia posible de que su corazón había experimentado un cambio, una transformación. ¿Qué dijo Jesús después que Zaqueo dio esta declaración? Entonces Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él, Zaqueo, también es hijo de Abraham. ¿Cuándo el Señor Jesús te garantiza la salvación? ¿Mañana? Hoy, en este mismo instante.
Y el Señor solamente necesita un segundo para cambiar tu mente y cambiar tu corazón. Para Él no hay nada imposible cuando tú y yo caemos rendidos a los pies de Cristo Jesús. Él solamente necesita un abrir y cerrar de ojo para cambiar nuestra naturaleza caída, que quede en sintonía con sus demandas, exigencias y expectativas. No importa tu historia, no importa tu pasado, no importa tus inclinaciones, cuando venimos a Jesús, Él nos puede decir con seguridad: hoy ha venido la salvación a esta casa, hoy ha venido la salvación a tu vida y a mi vida, por cuanto tú y yo también somos hijos de Abraham. ¿Cómo podemos desaprovechar una salvación tan grande? ¿Cómo podemos desaprovechar esta gran oportunidad de salvación, de restauración? La sociedad judía había catalogado a Zaqueo como un ser despreciable. Lo habían tildado de pecador y por lo tanto estaba incapacitado para recibir la recompensa que los judíos consideraban automáticas para todos los descendientes literales del padre Abraham. Pero Jesús, con palabras que todos podían entender, ¿qué hace Jesús? Lo inscribe ahora en el libro del favor divino, con referencia al concepto judío acerca de la importancia y del valor de ser descendiente literal de Abraham. Jesús lo inscribe en el libro del favor divino. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ninguno de nosotros en esta noche debe afligirse que es demasiado pecador, que tiene demasiadas inclinaciones, flaquezas y debilidades que Jesús no pueda cambiar. Él tiene el poder para guiarnos y levantarnos y restaurarnos. Uno bien podría esperar encontrarse aquí con la frase: los que se habían perdido. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, es decir, todos los pecadores. Pero Jesús no solo vino a rescatar al hombre, sino también a todo lo que se perdió por causa del pecado del hombre. El mundo, mis hermanos y hermanas, será restaurado a su hermosura edénica y será habitado por una raza sin pecado. Y todo lo que se había perdido también será renovado en los tiempos de la restauración de todas las cosas. ¿Qué le vas a decir a Jesús esta noche? ¿Cuál va a ser tu respuesta al llamado de Jesús cuando te dice: hoy es necesario que me hospede en tu casa? Él vendrá nuevamente para llevar a los que le esperan. Él vendrá para rescatarnos de los lazos del enemigo. ¿Qué le vamos a decir a Jesús? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta al Señor Jesús? Tú y yo estamos involucrados en este gran plan del Señor. Debemos alistarnos para encontrarnos con Jesús cuando Él determine venir por segunda vez. Debemos responder a su llamado. Su palabra dice que Él vendrá y Él tiene el poder para ayudarnos a recuperar nuestra identidad y ser idóneos de morar con Él por toda la eternidad. Vamos a escuchar una música especial. Mientras escuchamos esa música, tú y yo podemos decidir allí en nuestros asientos qué vamos a responder y qué le vamos a decir a Jesús hoy que Él nos llama, hoy que Él nos invita, hoy que Él está mostrándonos el camino y quiere decirnos: hoy ha llegado la salvación a esta casa, a tu vida, por cuanto tú y yo también somos hijos de Abraham. El Señor te invita y nos invita esta noche para que podamos ir con la plena convicción y seguridad a nuestros hogares, que la salvación es posible a través de Jesús. No mañana, en este mismo instante, tú y yo podemos iniciar la experiencia de la salvación.